Saben, cuando Proyecto Cabra ganó la encuesta, tenía pensado traer la creepypasta de Dreaming Moon, pero hubo un cambio de planes. En parte, motivado porque no estoy seguro de que en estos momentos pueda hacer una reseña de una historia tan larga, y porque me gustaría reseñar esta creepy de El origen de Slenderman. Como algunos sabrán, en el video ensayo que hice sobre Peter Languila, había dicho cómo no me gustaba la idea de darle un origen al trajeado. Sentía que le quitaba toda la gracia, porque el personaje es interesante por su misticismo, y no saber muy bien quién o qué es, o de dónde viene, lo que una historia de origen borra por completo. Pero también he de admitir que en ese tiempo era un ignorante. Creepypastas con el operador solo conocía unas 3 o 4, además de los videojuegos más populares y Marvel Hornets. Pero, sobre todo, no sabía que Proyecto Cabra tenía una historia de origen de este personaje. Y con el buen sabor de boca que me dejó su versión de Jeff the Killer, estoy dispuesto a darle una oportunidad. ¿Será que estaba equivocado? ¿O tenía razón? Y una historia de origen le quita el chiste. Quédense para averiguarlo. Ya, para no rellenar más, que suene la intro. Nuestra historia comienza con una voz en loquendo súper profunda hablándonos de su nacimiento, ahí en el lejano 2001, en Turín, Italia. Esperen, bien equivocado. Ya en serio, la voz nos dice sobre su nacimiento y cómo podía recordarlo incluso antes cuando estaba en gestación. Según porque su mente era superior a la de los demás, o estaba más desarrollada, como sea. El día de su nacimiento, el doctor notaría que aquel niño no era normal. No tenía rostro ni orejas. En cualquier otra historia, o en una época distinta, se creería que el niño era un demonio. Pero este flashback se sitúa en el siglo XX, así que la gente es un poco más civilizada. El doctor llegó a la lógica conclusión de que el niño moriría pronto. No tenía forma de respirar o alimentarse. Literalmente, todos los animales y hongos cuentan como mínimo con un orificio para hacer sus cosas. Pero tranquilos, ya que este ser no es humano. Y sabía muy bien que no necesitaba comida, agua o respirar. Cosa que también se dio cuenta su madre, que tras superar la sorpresa, lo aceptó. Y dijo, él vivirá. Y vaya que vivió. Los años pasarían. Madre e hijo se fueron a vivir en una cabaña en el bosque, según porque la ciudad era un lugar peligroso para el pequeño, o algo así. Eran tiempos difíciles ya que estaba transcurriendo una guerra, y a veces llegaban soldados a refugiarse en la cabaña. La madre de Slendy aceptaba ayudarlos sin mayores complicaciones, de parte suya o de los visitantes, sin que ningún loquito traumado decidiera devorar a alguien o algo por el estilo. Pero no todo sería tranquilidad, ya que en un momento llegarían otro tipo de personas. Eran unos hombres con traje quienes vinieron para asegurar que quienes vivían ahí no sean judíos. Pero al ver a Slendy se centraron más en él. Ellos pensaron que era un demonio, además de decir que volverían, ya que la señora de la casa obviamente los echó cuando hablaron mal de su hijo. El tiempo pasó y esos tontos no se tomaron en serio la advertencia, siguiendo en esa cabaña, lo que les terminó pasando factura, ya que en una noche, mientras dormían, alguien tocó a la puerta. La jefecita de Peter fue a ver quién era, y sorpresa, eran los hombres de negro, que vinieron a por el alien, matando primero a su progenitora. En ese momento nuestro protagonista quiso gritar, pero no pudo, aunque sí logró desbloquear sus poderes de prota, liberando unos tentáculos, masacrando a las personas que ahí estaban. Tras eso, él fue a enterrar a su madre, y se fue lejos, para vivir por completo en el bosque. Como él no tenía ninguna ansiedad fisiológica, no suponía mucho problema el quedarse ahí a vivir. Además, de esa forma podía evitar a las personas, como un otaku antisocial. Digo, un ser sin fe en la humanidad. Conforme pasó el tiempo, la ropa de Slendy se fue desgastando, y cuando vio un funeral le gustaron los trajes que la gente usaba. Así que este robaría uno que estaba casualmente colgado en una casa cerca de su bosque, y que casualmente le quedaba.
siendo lo más raro, y creo que se pudo crear un spin-off para saber quién o qué es tan alto para que su ropa le quede a Slenderman. ¿Fernanfloo? ¿Mr. Graso Cricoso? ¿O acaso es del legendario Michael B. Jordan? Durante todo ese tiempo, el pulpo trajeado llegó a tener encuentros con otras personas, sobre todo con niños. En un inicio solo los veía jugar desde lejos. Y también ahí se daría cuenta del avance tecnológico cuando vio a un padre tomarle una foto a su hijo. Pero la persona, aparte de su madre, con quien más interactuó, fue con un niño, del que no recuerdo su nombre. Así que le diremos Tilín. Tilín se lo encontró accidentalmente en el bosque, y en vez de asustarse, le hizo preguntas, que Peter Languila no podía responder. Pero aún así, el niño lo consideraba su amigo, trayéndole cómics y jugando con él. Pero esto es una creepypasta, y la felicidad del protagonista debe ser efímera, ya que un fatídico día, muy posiblemente el lunes, Tilín invitó a su esbelto amigo a su casa, y la esfera blanca flotante no consideró el pequeño detalle de que ahí estaban los padres del niño, quienes al verlo hicieron una de las mayores americanadas que he visto y fueron a por la escopeta, y en defensa propia Slendy los mató. Bueno, no se controló, claro, todos dicen eso. Tilín, al ver lo que ocurrió por su culpa, se volvió estudiante marginado estadounidense y agarró el rifle, lo que hizo que Peter también lo matase. De nuevo, porque sus tentáculos tenían su propia voluntad. O sea, se puede decir que su mente dice no, pero su cuerpo dice sí. El punto es que esto hizo que nuestro prota huyera de nuevo al bosque, cuando oyó una sirena. ¡Pero qué ven mis oídos, mano! La policía, siendo eficiente en una creepypasta y contra el protagonista. Esto es insólito. Esto es... No, olvídenlo, no importa. Tras esa experiencia, Slendy se aisló mucho más, y como no recordaba su nombre, adoptó uno que le habían dado las personas que lo habían avistado. Su nuevo nombre sería Slenderman. ¿Cuál será? Yo soy McLovin. Esto último no tiene mucho sentido, porque él había dicho cómo recordaba su gestación y nacimiento. Es algo incongruente el que no recordara su propio nombre. ¿O acaso debo pensar que tiene un nombre mágico? Espero que hayan despedido a alguien por esa pifia. Hay dos grandes formas en las que veo esta creepypasta. La primera es viéndola como una historia. En ese aspecto todo está bien. Exceptuando lo del nombre y otras pequeñeces, no hay grandes errores. Las cosas tienen un sentido de ser. El desarrollo de Slenderman está bastante bien. Si tuviera que comparar con la posible historia de origen más famosa del personaje, el Experimento 84B, prefiero y por mucho la versión de Proyecto Cabra. La forma en la que se empatiza con el protagonista está mejor hecha. Además, me gusta el misticismo de su concepción, sobre por qué nació con esas características, y cómo su madre parecía saber más. Aunque no sé por qué, me da la ligera sensación de que la razón saldría de una experiencia con Offenderman, si saben a lo que me refiero. Como historia está muy bien, al nivel de la anterior reseñada, pero hay otra cara, verla como creepypasta, y ahí es donde flaquea para mí. Es algo que yo no entendía a la primera, pero creo que ahora sé expresar este sentimiento. Se puede decir que no puedes comerte la tarta y seguir teniéndola. O sea, en bien explicado, es que no se puede crear empatía por lo que quieres que se tema. Es ese el problema que detecto en las creepypastas de origen. Es ese el problema que detecto en las creepypastas de origen. En este tipo de historias se buscan dos cosas. El que entiendas el accionar del protagonista, a la vez de darte miedo. En un inicio no debería causar tanto conflicto, pero aquí es donde entra la empatía y sobre todo la simpatía. En la historia realmente no tengo razones para tener miedo hacia Slenderman. En un inicio no tiene ningún comportamiento peligroso, siendo más bien una víctima que actúa de forma agresiva, entre comillas, cuando es en una situación comprensible. Es como sentir miedo por alguien o algo que se defiende. Bueno, si es un animal y por miedo te ataca,
lo más probable es que sientas miedo. Pero buena suerte al intentar plasmar eso a alguien que escucha tu historia en la comodidad de su casa. Quizá todo eso sea algo más mío. Quizá muchos sientan miedo por creepypastas como esta u otras. Pero en mi caso, la empatía me quita cualquier clase de miedo. Y eso lo digo desde la perspectiva de alguien que ha intentado crear historias de terror, que termina chocando con que cuando intentaba dar una razón coherente de accionar a los monstruos o figuras antagónicas, caí en cuenta de que eso, al menos según mis estándares, elimina el terror. Pero bueno, YouTube es la plaza pública de la libertad de expresión. Así que si no están de acuerdo, escupan sus factores. Y yo estaré feliz de leerlos y dar mi opinión. Quizá esté equivocado o les di una perspectiva que no tomaron en cuenta. Pero bueno, ya con eso acaba el video. No sé de qué haré el siguiente. Tal vez haga votación, o no. Tal vez sea en YouTube, o tal vez sea en mi Twitter. Deberían seguirme, publico cada vez que se alinean los astros. Y en la Biblia se consideran mis publicaciones una señal de que el fin se acerca. Así que compren oro. Bye.